Hola, ¿qué tal? Es un placer y es un gusto poder estar frente a tu pantalla en nuestra nueva serie. Yo voy. Voy. ¿Cuál es el llamado que Dios ha hecho o está haciendo a tu vida? ¿Ha sido un llamado como el de Otoniel o ha sido un llamado como el de ahora? Si Dios te está llamando, no debes hacer caso omiso a Él, sino que debes atender. Así que esperamos que esta nueva serie sea de gran bendición en tu vida y en la vida de los que te rodean. Pero antes, déjanos contarte esa historia con la que iniciamos nuestra serie. Había una vez 4 individuos llamados todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Al que le caiga el guante, que se lo achante. Y para que no caiga en ti, te recomendamos decir, Yo voy. Así es. Hoy con un nuevo tema, con un nuevo llamado, con un nuevo desafío. Puede representar tu historia, puede representar lo que Dios está pidiéndote hacer. Y muy seguramente tú también podrás decir, yo voy. Así como en su momento estos dos personajes dijeron, yo voy. Y el relato de hoy, al igual que los dos anteriores, están basados en el libro de Jueces, libro de Jueces. Y hoy en el capítulo 4. Veníamos hablando entonces de que después de el gran suceso que aconteció con Ahab y después de 80 años de grande y abundante paz, entonces aparece allí en un solo versículo, el versículo 31, alguien llamado Sangar. No hay mucha pues, Mucho referencia. registro de él. Dice que con una aguijada de Aguijada de bueyes. Hizo también, también salvó a Israel. Hubo un momento en especial en el que este hombre, Sangar, pues libertó a Israel de un pueblo que lo tenía muy oprimido, de los filisteos exactamente, y lo hizo con una aguijada de bueyes, al igual que Sansón, ¿verdad? Derrotó a 600 hombres. Y no tenemos pues mucho más registro de este Sangar. Sin embargo, en el capítulo 4, entonces nos muestra que Sangar no fue tan especial o tan importante como Ahab, porque ya en el versículo 4 vuelve a hacer referencia de Ahab. Versículo 1 dice: después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel, sí, lamentablemente, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Recordamos que después de una intervención como la que tuvieron los escogidos de Dios para ese momento, después de que ellos murieron, después de que dieron paz, tranquilidad al pueblo, el pueblo pasaba a otra generación y estos ya no tenían un conocimiento claro de Dios, ya habían dejado a un lado la dirección de Dios, ya querían hacer las cosas por su propio camino. Y como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen que derechos, pero que su final es camino de muerte. Así que vinieron las consecuencias. Ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, los ojos de Jehová. ¿Y qué pasó entonces? Versículo 2. Y Jehová vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en
Harot Egoim. Entonces, después de 80 años de paz, la generación se olvida de Dios y se levanta este señor. No tenía buenas intenciones, no amaba al pueblo de Israel, por el contrario era cruel, era sanguinario, y empieza entonces otro proceso de dolor, otra vez vuelven a la angustia, otra vez vuelven a la desolación. Eso es lo que hace el pecado. Cuando nos olvidamos de Dios, o sea, vuelve y se repite la historia, volvemos al círculo vicioso de pecado, de consecuencia, de dolor, de tragedia, de muerte, de angustia. Y cuando eso sucede, pues también volvemos a entender que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Podrían evitarse, ¿no?, este tipo de consecuencias o este tipo de vivencias en nuestra vida si tuviéramos siempre presente a Dios. Pero el ser humano se olvida, el ser humano hace su propio camino, aunque le lleve finalmente a este tipo de consecuencias tan tristes y desoladoras. Así es que es importante lo que dice el versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años de sufrimiento, 20 años trajo como consecuencia sufrimiento al pueblo y de la manera en que los oprimían, ¿verdad? Y clamaron. Y ahí está la clave. ¿Clamaron a quién? A Dios. Clamaron una vez más, dice el versículo 3, que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y clama a mí y yo te responderé. El Señor respondió una vez más. ¿Habían hecho qué? Lo malo. Se habían olvidado, se habían salido de los caminos del Señor. Pero reconocieron en su corazón que hay un Dios bueno, un Dios maravilloso. Había un remanente, aún en esa época, aún en esa era, aún en esa generación, un remanente que no soportó lo que estaba viviendo, no soportó lo que estaba aconteciendo, y entonces buscaron salida y reconocieron que la salida o la solución estaba en Jehová Dios Todopoderoso. Así que clamaron a Él y Él le respondió, porque allí dice más adelante, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que Dios ¿qué? Mandó entonces ¿a quién? A un libertador. Pero sigamos leyendo lo que dice el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, era la líder, ¿verdad? Profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces se abre como un paréntesis en medio de ese principio, este inicio que nos dice que el pueblo de Israel se desconecta de Dios, por eso viene Jabín, es cruel con el pueblo. Hace un paréntesis, porque aquí los protagonistas, por así decirlo, los que estaban tomando el liderazgo, el mando, eran hombres. Pero entonces aquí se hace un paréntesis y nos lleva a Débora. Débora, una mujer profetisa, esposa de Lápido, dice hasta el nombre del esposo, y el lugar en el cual ella se sentaba a juzgar a Israel. Muchas personas acudían a Débora, muchas personas venían a ella en busca de solución a sus problemas. Entonces, estamos hablando de alguien con influencia, estamos hablando de alguien dirigida por Dios para ese momento de crisis. Estamos hablando de alguien que se convertiría en la mano derecha de la solución al problema que había en Israel. Entonces, es maravilloso saber de que los llamados que Dios nos hace
te utiliza, si eres hombre o eres mujer. No importa la circunstancia, no importa la fuerza, no importa lo que se requiera, si hay alguien que esté dispuesto, a esa persona Dios utiliza. Entonces, hasta ese momento, si eres mujer y te has sentido de pronto relegada, si de pronto te has sentido discriminada por ser mujer en algún momento, porque las mujeres no sabemos, las mujeres no podemos, o las mujeres de pronto no tenemos la capacidad, pues Débora es un ejemplo de una mujer que en tiempo de crisis es nombrada en la Biblia, y no por poca monta, profetiza, y en una época especial para ayudar al pueblo de Israel. Y es a través de Débora que se da el llamado al nuevo libertador. Es a través de ella que se le dice al nuevo libertador: hey, es hora de salir de este problema. Y eso lo encontramos en el versículo 6. Y ella, entonces, Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Aquí hay algo muy especial, y es que este hombre había recibido el llamado de Dios. Este hombre había sido escogido por Dios. Ahora de pronto estaba con dudas, de pronto estaba con incertidumbre. Pero antes de las dudas y la incertidumbre, es importante lo que hace Débora aquí, y es un tipo reclamo, porque ella allí le está preguntando: ¿es que Dios no te ha dicho? Si notamos, el versículo viene en son de pregunta. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve? O sea, Débora le está diciendo: ¿qué estás esperando? Correcto, precisamente para allá íbamos, ¿no? De que este hombre, al parecer, antes del reclamo de Débora, este hombre ya había recibido el llamado de Dios. Este hombre ya había sido escogido por Dios. ¿Por qué no había actuado? Quizás tenía incertidumbres, quizás tenía dudas, quizás estaba temeroso, ¿verdad? Y ahora, una vez más, Dios se lo confirma. ¿Y se lo confirma a través de quién? De Débora. Débora lo llama y no le dice: es que Jehová te escogió para esto, esto y esto. O sea, no le está dando una razón ahorita. Le está recordando lo que Dios ya le había, ¿qué? Dicho. Y también es importante allí mencionar que tras de que le habían dicho que él era el nuevo libertador, le había dicho la estrategia, porque aquí claramente: vaya, busque hombres de X o Y tribus, y yo, dice Jehová, atraeré a Javín. O sea, la estrategia estaba, el hombre estaba. ¿Qué le impedía a Barak entonces actuar conforme al llamado que Dios le realizaba en ese momento? Y lo que mencionas es importante frente a los llamados que Dios nos hace, y no copiamos, y nos detenemos, y nos quedamos como en la indecisión, y tiene que llegar alguien a hacer una terapia de choque, pero estás viendo cómo está la situación, estás viendo cómo estamos de mal. Tú tienes la solución, Dios te la ha dado, Dios te la ha permitido visualizar. ¿Qué falta para que tú vayas? Y algo muy importante es, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo clama? En el versículo 3 leíamos de que el pueblo temía, dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque en aquel tenían 900 carros, ¿qué? Herrados de hierro. Tenía 900. Ellos, con solamente que les nombraran esos carros, ¿qué tanto no hacían esos carros? ¿Cómo no utilizaban esos carros? Y ahora el Señor les dice: yo atraeré a ti y te entregaré también, dice allí, entregaré ¿qué? Esos ¿qué? Junto con ellos, esos carros, porque dice así, ¿verdad?
Y ella llamó a mandada a Barak diciendo al césped de Talí y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Versículo 7 dice, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército. El Señor le iba a entregar a él eso que tanto temía, el Señor se lo iba a entregar allí en sus manos. El Señor se lo iba a colocar allí en bandeja de plata. El Señor iba a hacer algo grandioso. Con eso que ellos temían, los iba a libertar, los iba a suplir, los iba hasta a dotar. Pero él estaba temeroso. Ahora Débora entonces lo llama y le hace la terapia de choque, como tú dices. Entonces le muestra lo que el Señor le recuerda, más bien, sí, perdón, le recuerda lo que el Señor había dicho que iba a hacer. Y es increíble y muy sincera, de verdad, que la respuesta de Barak. Me le quito el sombrero porque quien de pronto escuche la respuesta dirá, uy, Barak era débil. Barak, con esa promesa, con esa estrategia, y no le creyó a Dios, no. Ya vamos a analizarlo más adelante y nos vamos a dar cuenta que de una u otra forma Barak representa que a veces nosotros no podemos hacer las cosas solos. Vamos al versículo 8. Barak entonces le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si tú no fueres conmigo, no iré. ¿Por qué no había ido Barak? Porque, como decíamos, tenía dudas, tenía incertidumbre y todo de lo que Dios iba a hacer a través de él. Pero Dios lo había escogido y él necesitaba esa confirmación de pronto. Ahora Débora le recuerda lo que el Señor ha hecho como profetiza, ¿verdad? Le recuerda, entonces él ahora ve que lo que él había escuchado, que lo que él había visto en sueño, que la Biblia no registra aquí de qué manera Dios le había hecho el llamado, pero ahora él ve cuando Débora viene y le hace la terapia de choque, cuando Débora viene y le recuerda y le muestra, entonces él ve que no era que él tenía, que él no se lo había imaginado, que no era algo que él de pronto estaba ahí, sino que era realmente lo que Dios iba a realizar. Y él se da cuenta de algo, que no es con sus propias manos, que no es con sus propias habilidades, que no es con su propia fuerza, que no es con sus propios hombres, sino que realmente es Dios quien iba a realizar eso a través de él. Es interesante ese punto de vista y también la aplicación que podemos hacerle a nuestra vida personal. Débora representaba la fe, pero Barak representaba la acción. Hay cosas, hay proyectos en los cuales se necesita de alguien. Aquí de pronto podríamos decir, uy, pero Barak, ¿por qué no quería ir solo? ¿Y por qué le dice a Débora, no, si usted no va conmigo, yo no me muevo? Y aquí es lo mismo que en su momento Moisés hizo con Dios. Si tú no vas delante mío, dijo Moisés, yo no me muevo. Porque de una u otra forma, Débora era como la garantía de que Dios cumpliría su palabra, de que Dios cumpliría su promesa, de que la victoria era segura. Y allí es supremamente importante saber de que no es con ejércitos, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y esa aplicación es especial. Si tú no vas conmigo, Dios, a tal proyecto, yo no me muevo. Si tú, Espíritu Santo, no vas conmigo a tal misión, yo no me muevo. Porque moverme, porque hacer mi parte simplemente será un 1%, que equivale a de pronto hasta la disposición para hacerlo. Pero garantizar la victoria de ese proyecto, de esa misión, de eso que Dios está pidiendo, lo único que lo puede garantizar es que Dios esté contigo. Por eso Barak en esta parte me parece que es muy, pero muy sagaz. Venga conmigo. Al venir conmigo me está asegurando que Dios entonces estará al frente.
Hey, ¿estamos yendo a misiones solos? Es la pregunta. Sí, porque es que podemos estar pendientes de lo que el Señor nos ha hecho, nos ha mandado a hacer. Dios nos habla y nosotros escuchamos su llamado. Listo, lo confirmamos. Y entonces decimos, listo, vámonos, hagámosle. Pero lo hacemos porque Dios me llamó, entonces yo voy y lo hago. Lo hago a mi manera, lo hago como yo quiero, lo hago dando el todo por el todo. Pero tenemos que recordar y reconocer que somos finitos, que somos limitados. Y si queremos garantizar algo, necesitamos entonces también la dirección de Dios, porque Él a quien llama, capacita, ¿verdad? Entonces necesitamos de ello, necesitamos, ok Dios, me estás llamando a este trabajo, me estás llamando a esta misión, me estás llamando a este ministerio, aquí estoy, utilízame, vamos, porque yo voy a donde tú me envíes, pero tú vas conmigo, eres tú quien actúas a través de mí. Lo vimos en los personajes anteriores, era Dios quien actuaba y trabajaba a través de ellos. Así es, entonces supremamente valiente es saber de hasta dónde llega nuestra fuerza, saber hasta dónde llegamos y cuándo necesitamos ayuda, porque es la parte más difícil a veces de reconocer. Una persona no se puede ayudar si ella no solicita ayuda, si ella no la pide, si ella no se da cuenta que requiere de ayuda. Tú la puedes querer ayudar, tú la puedes querer salvar, pero si esa persona no reconoce que necesita ayuda, hasta allí lo mismo pasa con Dios. Si nosotros en nuestros ministerios, en nuestros llamados, en nuestras misiones no reconocemos que necesitamos de Dios, Dios te deja solo y Dios te deja ir. Pero los resultados, ¿cuáles van a ser? ¿Victoria asegurada o, por el contrario, fracaso asegurado? Una lección hermosa que podemos aprender hoy de Barak. Yo no me muevo, yo no voy si tú no vas conmigo. Y el versículo 9 también nos deja una hermosa lección. Dice así, y ella dijo, es decir, Débora le dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Débora le dice, mira, ahora listo, tú dices que yo vaya contigo, vamos. Pero recuerda, allá van a decir que fue la mujer, fui yo quien obtuvo la victoria. Barak hubiera podido decir, no. Barak actuó tras bambalinas. Barak dijo, usted haga su parte que yo hago la mía. Al fin y al cabo, la victoria no me importa a mí, sino el resultado, y el resultado lo da Dios. ¿Quién venció? ¿Quién dio la victoria aquí? Yo no he sido, y en últimas tú tampoco, sino que ha sido ¿quién? Dios. Barak, esa fue la condición que le puso Barak a Débora. Ahora Débora también le dice a él, listo, pero la victoria no va a ser tuya. No se va a decir que fue Barak quien triunfó. Ni siquiera Débora, sino que más adelante en la historia aparecería por ahí una mujer llamada Jael, y fue ella la que obtuvo ese mérito de haber aniquilado a Sisara. Sin embargo, es importante el punto de vista de Débora. A mí me llama la atención que el versículo 4 dice las condiciones bajo las cuales Débora profetizaba. Una palmera en un lugar estratégico de los montes de Efraín, y allí iba el pueblo a buscar a Débora. Y para Débora también en estos momentos hay un desafío, porque Barak le dice, si usted no va, yo no voy. Y Débora debía salir de la zona de confort. Cuando me dicen debajo de una palmera, pues digo, está con sombra, está en un lugar cómodo, fresco, me imagino algo pero muy confort. En una guerra podría tener ese tipo de confort. Yo muy seguramente que no. Campo de batalla era otra cosa.
Y el llamado ahorita que le hace Barak a Débora es, venga conmigo, pero hay que salir de la zona de confort. Hay que dejar la palmera y nos toca ponernos en primera línea. Eso significa muy seguramente, no sé si para ese momento ya el pueblo tendría buena armadura, ponerse ya una armadura, salir al sol, a pleno sol. Cuánto duraría la batalla frente pues, a esas circunstancias. O sea, todo cambiaba. Y aquí el llamado y la aplicación que tenemos de este llamado es que a veces nos toca salir de nuestra zona de confort. Para decirle sí a Dios, toca salir de lo que normalmente nosotros tenemos, de lo que normalmente disfrutamos. Para Débora también fue un desafío. Por eso acompañar a alguien en la misión equivale a abnegación, a sacrificio. Y Débora estuvo dispuesta a sacrificarse por su pueblo y acompañar también a Barak. Y otra aplicación que podemos tomar en esta ocasión es que muchas veces estamos diciéndole a otros qué tienen que hacer. Muchas veces estamos señalando a otros, a usted le entregaron ese cargo y no ha hecho nada. A usted lo llamaron a hacer esto y ¿hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a decir y no hacer? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar señalando al otro y no ayudar a hacer? Porque para mí no fue el llamado fue para él. Sí, pero estamos también, ¿qué hizo Débora? Vamos, dejemos. Voy. Te llamaron a ti, tú quieres que vamos entonces. ¿Necesitas ayuda? Vamos a hacerle. Y para hacerle, no, yo te ayudo desde aquí. No, yo le ayudo desde aquí. Yo le ayudo. Y no, tranquilo, yo le ayudo con lo que pueda por ahí. Yo le apoyo. Yo le apoyo. Yo le colaboro. Sí. Pero no me comprometo, no. Débora le tocó comprometerse también. Débora también le tocó untarse. Débora le tocó dejar su zona de confort para poder ir a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces queremos que hagan, pero no nos queremos untar. Y el llamado ha sido para todos. Y es maravilloso eso que hablas, porque el trabajar en equipo equivale a que se unan fuerzas. La fuerza en cuanto a fe, en cuanto a conexión con Dios, en cuanto a esa garantía divina, representaba a Débora. Pero la fuerza en cuanto a salir, poner el pecho, guerrear, representaba a Barak. O sea, las dos cosas van unidas. Fe, no me puedo quedar solamente orando. Acción, me toca que entonces orar, pero también salir a accionar. Las cosas no me van a caer del techo o del cielo, perdón, las cosas no me van a caer por inercia. Debo trabajarlas. El trabajo en equipo. Y en esta parte podemos decir que ha sido maravilloso en el ministerio. ¿Por qué estamos haciendo de pronto la serie Yo Voy? Porque es la experiencia de lo que hemos estado viviendo este tiempo. Y qué mejor que con la experiencia tú puedas darte cuenta que no es solamente una teoría, no es solamente un argumento, no es solamente un concepto, sino que eso se vive y eso lo puedes experimentar en carne propia. Miremos mejor, en este año empezó un proyecto, o mejor, lanzamos el proyecto Gente Pa'lante con Cristo, pero la verdad es que ese proyecto había empezado precisamente en junio del año pasado, y en ese proyecto de Gente Pa'lante con Cristo, Dios nos dijo, ¿por qué no dejamos de hablar de la gente pa'lante con Cristo y empezamos a mostrar la gente pa'lante con Cristo? Entonces, bueno, vamos a mostrar, pero para mostrar hay que buscar la gente pa'lante con Cristo. Y empezaron a venir a nuestra mente muchas personas. El testimonio de fulanito, el testimonio de sutanito podría ayudar a alguien, podría bendecir a alguien. ¿Y cómo fue este proceso de buscar a personas? Bastante difícil, porque como acabas de decir, o sea, es muy bonito decirlo acá y tener la persona, pero que esa persona se disponga a contar su historia, a mostrar su historia,
¿cómo se dice? Exteriorizar su intimidad fue algo difícil, ¿sí? Muchas historias, pero pocas las que se pudieron mostrar de tantas, ¿sí? Exacto. Eso, allí está. Entonces, mostrar, hablar, decir es fácil, pero ya ir al campo de batalla es otro cuento. Y en cuanto a lo que dice David, es verdad, contactamos a muchas personas. De esas personas, aproximadamente unas 6 o 7 nos dijeron, sí, cuenta conmigo. Pero no era solamente tomar un celular o una cámara e ir a grabar, no. Esto tenía que hacerse de una forma en lo más posible profesional. Hacer un guión, ir y tomar un libreto, bueno, tantas cosas. Bueno, tantas cosas. Para resumirles la historia, de Gente Pa'lante con Cristo, para honra y gloria de Dios, 3 personas dijeron, hey, yo cuento mi historia. Y no fueron historias fáciles, pruebas de fe, pruebas desafiadoras, pruebas que les tocó revivir a esas personas ese momento difícil en los cuales fueron movidos, en los cuales fueron tocados, pero en los cuales también a través de su historia pudieron demostrar que Dios nunca les dejó y que nunca les desamparó. Eso tuvo muchas cosas allí emocionales, sentimentales. Tuvieron que salir de su zona de confort. Yo considero que esas personas fueron maravillosas. Salir de su zona de confort, tratar de recrear una historia que de pronto todavía duele, que de pronto todavía causa tristeza. Pero dijeron, yo voy. ¿Por qué? Porque sus testimonios serían para bendición de otras personas. Donde quiera que lo vean, donde quiera que ellos lo tengan, serían de testimonio. Y estas personas entonces, al igual que Débora, dijeron, yo voy. Ese testimonio nos queda a nosotros como Ministerio Pa'lante con Cristo, de que hay cosas que no las podemos hacer solos. Y tú también debes entender que hay cosas que no las puedes hacer solo. Primero porque cuando trabajamos en equipo nos enriquecemos más. Porque es maravilloso saber cuánto potencial hay entre los diferentes dones y talentos que Dios nos ha otorgado. Barat y Débora son un ejemplo maravilloso de trabajar en equipo, de complementarse, de unirse con un propósito y en últimas, celebrar juntos. No sacar pecho por lo que yo hice o dejé de hacer, porque después del versículo 9, allí nos dice lo que sucedió, ¿verdad? Cómo se dio la estrategia, apareció Jael en escena. Barat entonces termina de abatir esta nación. Y el versículo 23 nos da una pequeña conclusión de lo que significa trabajar en equipo. Dice así batió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y mire lo que dice aquí, ¿no? Antes de repetir este texto, déjeme repetir lo que sucedió acá. El versículo 9, que es el que estamos leyendo. Y levantándose Débora fue con Barat a Cedes. Es decir, Débora se levantó. Ahora sí, dejemos de hablar tanto y vamos, pues. Y se fue. Ahora, ¿quién se fue a la pelea? ¿Quién fue a realizar la actividad? ¿Quién fue a cumplir la misión? Débora y Barat. Débora y Barat. Ahora sí, el versículo 23, después de todo lo que sucedió, dice así. Así abatió Débora y Barat. Dios. ¿Sí? ¿Ven? Amén. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Trabajar en equipo.
el valor de la humildad. Ujú. El saber de que mi capacidad y mi potencia unida a la capacidad de Dios y a su poder puede hacer grandes cosas. Pero todo se puede echar a perder cuando quiero figurar, Ujú. cuando quiero que los reflectores estén sobre mí, cuando no permito que otras personas se sumen a la causa, se sumen a la misión. Juntos somos más. O sea, Débora por un lado y Bará por el otro, No. pero juntos conformaban el equipo ganador. ¿Y de quién era ese equipo? De Dios. Qué hermoso es saber que los llamados que Dios nos hace para este tiempo, para esta época, para esta crisis en la que podemos estar muchos viviendo en nuestros hogares, en nuestras comunidades, es más, hasta en nuestras iglesias, pudiéramos tener este pensamiento de Barak y Débora, ser parte del equipo de Dios. ¿Con qué? Con los dones que nos ha dado, con los talentos que nos ha concedido, con la oportunidad de diversidad que Él ha colocado en nuestras manos. Seríamos poderosos, seríamos imparables, seríamos dinamita, porque seríamos el equipo perfecto para honra y gloria de Dios. No permitamos que el egoísmo, no permitamos que la vanagloria, no permitamos que la autosuficiencia nos llegue al corazón, nos llegue a la mente, creyendo que somos los únicos, que podemos hacer, que somos los únicos llamados, que somos los únicos dispuestos o disponibles para la misión. Esa persona humilde, sencilla, esa persona en la que tú no ves mayor potencial, si le das la oportunidad de trabajar contigo y a tu lado, puede enseñarte grandes cosas. ¿Qué tanto aprendió Débora de Barak? ¿Qué tanto aprendió Barak de Débora? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que juntos, al final de la batalla, al final de la guerra, se unieron en un solo canto. Vamos a Jueces capítulo 5, versículo 1 al 3. Y aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Algo grandioso, algo maravilloso, porque como decías ahora, María, Barak hubiera podido, cuando le mencionaron de que la victoria no iba a ser dada a él, dice: no, yo para qué hago todo lo que me voy a forzar para que ni siquiera lo reconozcan. No, y eso pensamos muchas veces, ¿no? Pero ahí hay que pensar en algo. ¿Qué tanto puede hacer Dios por mí? ¿Y qué tanto puede hacer Dios con Julano? ¿Qué tanto puede hacer Dios con Sultano? Ahora sumemos todo eso. Si yo puedo hacer esto en la obra de Dios, si lo miramos desde ese punto de vista, si yo puedo llegar al 10, 15, al 30%, y si Julano puede llegar al 30%, si nos unimos ya un 60%, y si unimos al otro son 90%, y si nos unimos al otro, y quizás tú nomás puedas dar el 10%, pero traes a 3 que hacen de a 30%, ahí ya completamos el 100%. El Señor nos escoge, el Señor nos llama, el Señor nos capacita. La victoria no es nuestra. Si nosotros salimos así, salgamos con el 99.9% a una batalla, nos falta el 1%. Perderíamos. Tenemos que reconocer que necesitamos ese 1%. Y ese 1%
lo puede dar otra persona. O quizás ese 1% que falta para obtener la victoria, la puedas tener tú. ¿Verdad? Entonces, en últimas, quien gana la batalla es el Todopoderoso. Por eso no podemos decir qué podemos hacer por Dios, sino qué puede hacer Dios con nosotros. Amén, amén. Excelente, maravilloso. El tema de hoy genial e increíble para que podamos trabajar en equipo. Los llamados que Dios está haciendo, los desafíos que está poniendo frente a ti, primero en llavería con Él y en segunda instancia con esa persona, con ese socio, con ese hermano con el que tú puedes contar e ir, decir y afirmar: yo voy, como Barak y Débora. Pero nosotros vamos para adelante con Cristo. Dios te bendiga.